Quiero darle la bienvenida a un experto en prevención de lavado de dinero, un experto conocedor de esta materia, fundamentalmente de los puntos en los que se le acusan a este sujeto, Alex Saab. Y la gran pregunta para el doctor Alejandro Rebolledo es, ¿por qué es tan importante Alex Saab para el régimen de Caracas? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Lourdes. Bueno, fíjate lo siguiente, Alex Saab es el operador financiero, digamos, más importante que ha tenido Caracas desde las sanciones americanas. Las sanciones han sido, pues, digamos, la forma que se ha podido presionar concretamente a Maduro y a todo su régimen, y en virtud de ello, este señor Alex Saab se convirtió en ese operador financiero de contactos con Irán, con Rusia, con China, con Turquía, y entre tener negocios y empresas tanto en Panamá como en los Emiratos Árabes como en México para primero bypassear las sanciones y luego hacer lo que yo llamo en mi libro Así se lava el dinero en Venezuela, lo que es el lavado de petróleo. Es decir, él colocaba petróleo venezolano en precios muy bajos para poder comercializar lo que necesitaba Caracas en relación de los productos y las mercancías que de una u otra forma este señor establecía. Saab está metido no solo en los negocios de alimentos, sino también en materia energética y por supuesto también en el oro venezolano. Este sujeto, hoy en la corte, en su primera vista en corte, le leyeron sus cargos y es 1 por intento de lavado de dinero y 7 por lavado de dinero. Estamos hablando de un monto aproximado de $350 millones, que por supuesto a todos, queridos amigos oyentes, nos parece un dineral. Pero es que hay otros venezolanos que están aquí condenados por la justicia norteamericana por lavado de 1.000 millones. Y este particularmente lo señalan adicionalmente como también testaferro de Nicolás Maduro. ¿Por qué una cifra como la del Tuerto Andrade, que son 1.100 millones de dólares, más o menos lo que lo llevó a la corte a ese señor, frente a estos 350 millones de dólares? ¿Cuál es la diferencia entre Saab y el Tuerto Andrade, por ejemplo? Bueno, esa excelente pregunta, porque hay gente que ha dicho, por ejemplo, que Alex Saab es, digamos, el testaferro de Maduro y tienen la cifra de los 350 millones de dólares que en el año 2019 se estableció su acusación y tú recuerdas que el profesor Baker de la Universidad de Miami, aceptó los cargos por lavado de dinero porque fue quien ayudó a Alex Saab y a su socio Pulido a lavar ese dinero aquí en cuentas americanas y precisamente en la Florida. Este profesor admitió sus hechos en virtud de decir que fue quien lo ayudó a lavar esa cantidad de dinero y el dinero venía de los Emiratos Árabes y venía de Suiza. Pero más allá de esto, la importancia del señor Saab son las relaciones, las vinculaciones con un país como Irán, donde Irán ha amenazado frecuentemente, después mucho más de la muerte de Soleimani, a los Estados Unidos. Por lo tanto, los Estados Unidos identificar, certificar los cómplices, aquellos que han podido ser ciudadanos o residentes americanos, que puedan tener negocios con el régimen de Maduro, en complicidad con Saab, utilizando el dólar americano, que es lo principal aquí, y que han podido contribuir al financiamiento del terrorismo, es decir, de apoyar a Irán en un momento determinado, son las cosas que más le interesan a las autoridades americanas. Más allá de estos 8 delitos que tú acabas de describir y de los 350 millones de dólares. Ahora, una pregunta adicional. ¿Qué le espera a este sujeto? Porque entiendo que se habla de 20 años de prisión. ¿Qué le están pidiendo a él? ¿Y cómo podría beneficiarse del sistema que tenemos en los Estados Unidos? ¿No? El sistema judicial me refiero en el sentido de que dependiendo de tu colaboración tienes beneficios en la pena, ¿no? Correcto. Una de las primeras, lo primero que se hace en delitos contra la delincuencia organizada es ofrecerle a quien está acusado que coopere. ¿Te acuerdas por el caso, por ejemplo, de Marcelo Odebrecht, de la corrupción privada, digamos, más destacada en los últimos tiempos? Marcelo Odebrecht, cuando se le acusó de los hechos de corrupción, él dijo que él no iba a cooperar.
Cuando pasaron los primeros meses, terminó cooperando y fue donde conocimos todos estos líderes políticos involucrados en estos hechos. Este señor, una vez que se le ponga sobre la mesa, porque hay una cuestión que ayer salió la señora, la esposa del señor Saad, por los medios, diciendo que bueno, que él con una carta, que él no se iba a suicidar y que él, un hombre era muy creyente. Pero es que la familia no solo es la esposa y los hijos menores que él puede tener, es mucho más amplia. Pudiéramos hablar en un programa, Lourdes, sobre cómo fue el proceso del cartel de Cali en el caso de Miguel Rodríguez Orejuela y de Gilberto Rodríguez Orejuela, que eran los líderes del cartel de Cali que terminaron negociando con las autoridades para evitar que sus mujeres fueran procesadas y condenadas por narcotráfico. Por lo tanto, este sujeto, en este momento, lo que se tiene en este instante a la luz son estos 8 delitos por los 350 millones de dólares. Pero en definitiva, yo creo que son todos los que en definitiva colaboran con las autoridades, ¿no? Finalmente, una vez que están aquí y pudiéndote beneficiar de lo que del sistema de justicia norteamericano, lo que te ofrece para digamos, terminar ese tema de tratar de minimizar la pena, al final todos terminan colaborando, ¿correcto? Al final todos terminan cooperando porque es que los beneficios procesales son realmente importantes por la colaboración que se necesita. Acuérdate que cuando uno trabaja temas de delincuencia organizada, a veces uno tiene información, pero esa información uno tiene que seguir avanzando para llegar, digamos, a lo mayor que estás buscando. Las mafias son organizaciones de poder que se infiltran en las instituciones del Estado y las manejan a su antojo. En el caso de Ale Saad, con la complicidad de Maduro acaba de decir esto que tú acabas de poner el audio, bueno, que fue secuestrado, que golpeado, todo lo contrario. Así es como actúan en Venezuela, porque la mafia china, la mafia rusa, la mafia turca, la mafia iraní, el narcotráfico mexicano y colombiano opera desde Venezuela. Desde Venezuela se han lavado 800.000 millones de dólares durante todo este proceso de entre chavismo y madurismo, mucho más en los últimos años. Por lo tanto, este señor sabe nada más de las conexiones de cómo se ha hecho ese entramado para lavar dinero. Por ejemplo, te puedo decir algo, cómo llegan aviones de Pakistán sujetos con dinero efectivo para comprar petróleo en efectivo y pasar con banderas de otros países y venderla en el mercado negro. Este señor sabe de esos detalles. Alejandro, y nosotros aquí sabemos quiénes son sus cómplices y cómo han tenido todo este entramado. No tengo la menor duda de que ustedes que se dedican a eso y además las autoridades saben perfectamente quiénes son sus allegados y sus cómplices, ¿no? Pero dicen finalmente que a este señor lo extraditan así de buenas a primeras y entre gallos y medianoche porque había la intención de asesinarlo precisamente de esas mafias del crimen internacional, del crimen organizado internacional, para que precisamente no hablara y no llegara a los Estados Unidos para colaborar con las autoridades y entonces caerse este castillo de naipes de todos los involucrados en lo que tú estás explicando, ¿no? Sin lugar a dudas, la preocupación de Caracas es pero muy grande. Han hecho de todo para responderle también a sus socios de Irán y a sus socios de Turquía con el señor Saad. Han hecho de todo, de nombrarlo embajador, de protegerlo de cualquier manera, de colocarlo en la mesa de negociación en México, en darle una patada a la mesa de negociación en México, donde hoy se ha pronunciado también Rusia, diciendo que la única vía que tienen para resolver el tema venezolano es en la mesa de negociación. Bueno, han sido capaces de poner por encima, como siempre, los intereses individuales que por el interés colectivo. De tal manera que aquí lo que queda claro es que este sujeto que tiene tanta información, que ha operado tantas cosas, que le sabe tantos detalles, el gran temor de ellos no solo es que él hable en función de que otras personas puedan estar involucrados, es que se le cierre el camino con aquellos que los han ayudado a bypassar las sanciones americanas y a mantenerlos en el poder. Gracias, Alejandro. Alejandro Rebolledo, amigos oyentes, 4:20.